Señor. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical abriendo nuestras Biblias, hermanos, en 2 Corintios capítulo 8, verso 9. 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Vamos a leer, hermanos, para tener el contexto de este versículo. Vamos a leer desde el verso número 3. 2 Corintios capítulo 8, verso 3 al 9. Amén, hermanos. Amén. Escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en nosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en amor que hemos inspirado en vosotros, ved también que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegares a ser ricos. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, oh Dios, con gratitud en nuestros corazones, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder alabarte, por la oportunidad que tú nos das de hoy congregarnos en tu casa para exaltar tu grandeza, para exaltar, Señor, tu nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias, Dios mío, por tu amor que nos has mostrado gratuitamente en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos abrir la Biblia, Señor, tu palabra, y aprender de ella, Señor. Queremos darte gracias porque en tu palabra, oh Dios, te has revelado a nuestras vidas. Te has dado a conocer, no solamente para que pudiéramos ser salvos, sino también, Señor, para que pudiéramos saber cómo debemos de vivir. Señor, pero también te adoramos porque en tu palabra tú nos has revelado qué es lo que tú demandas y esperas de nosotros. Y es por eso, Señor, que al estudiar en esta mañana, yo ruego, Dios mío, la dirección de tu Espíritu Santo. Yo ruego, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Señor, yo ruego que tú ilumines nuestros corazones para que podamos entender tu palabra. Señor, ayúdame a mí a enseñarla con claridad en este día. Dios mío, te ruego que tú prosperes tu palabra en nuestras almas, Señor, y que como resultado de este estudio bíblico, cada uno de los que estamos aquí podamos, Señor, para crecer en nuestro amor por ti, oh Dios, en nuestro amor por tu palabra, en nuestro amor por tu obra, en nuestro amor por nuestros hermanos. Padre, yo te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido en esta mañana que tú bendigas, Señor, a Josué, que tú bendigas, Señor, a mi hermano Navarrete, a mi hermana Yani, a Logan. Bendice, Señor, a Juanita, a Ubaldo. Señor, toma en tus manos la vida de Martín. Señor, bendice, Dios mío, también a Ariela, a Martincito. Señor, y sé también con Eduardo en esta mañana. Señor, bendice nuestras vidas. Toma nuestras cargas y ayúdanos para estar enfocados en la verdad de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, yo ruego, Dios mío, que al terminar este estudio bíblico, cada uno de nosotros, Señor, podamos experimentar el gozo de haber aprendido más de ti. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús.
en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar nuestro estudio bíblico acerca del contexto bíblico de las ofrendas y el diezmo. Y vamos a estar mirando específicamente qué es lo que el Antiguo Testamento nos enseña acerca del diezmo. José, necesito que me ayude con el PowerPoint. Mira, el de esto que domina esto, desconéctalo y vuélvelo a conectar. Vamos a estar mirando específicamente, hermanos, qué es lo que el Antiguo Testamento enseña acerca del diezmo y las ofrendas, porque definitivamente, hermanos, lo que la Biblia enseña al respecto en el Antiguo Testamento va a informar también la manera en la que nosotros, hermanos, practicamos este acto de adoración. Pero antes de ver lo que el Antiguo Testamento enseña acerca de este tema, quiero resaltar algunas verdades que vemos, hermanos, en estos versículos con los cuales hemos comenzado. Yo quiero que tú notes en estos versos la actitud, el corazón de estos hermanos a los que Pablo le escribe y de los que Pablo habla a la iglesia de los Corintios. Dice, hermanos, en estos versículos, Pablo está hablando de la iglesia de Macedonia y la actitud de ellos hacia la necesidad de otros hermanos. Y dice, hermanos, en el verso 3, de esta manera: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. Lo primero que quiero que tú notes en este versículo, hermano, es la actitud del corazón de ellos. ¿Cómo dice el texto que ellos dieron al Señor? Más allá de sus posibilidades. Más allá de sus posibilidades. Más allá. Según sus posibilidades y más allá de sus posibilidades. ¿Y cómo termina el versículo 13? De su propia voluntad. Dieron de su propia voluntad. ¿Por qué esta declaración es importante, hermano? ¿Por qué usted cree que la declaración que encontramos en 2 Corintios capítulo 8, verso 3 es importante? Pues se me hace muy claro, hermano, porque uno lo dio con su voluntad, en vez de forzado. Exactamente, es algo que está bien claro en el texto. La razón por la cual esta declaración es tan importante, hermano, es porque fíjate que ellos dieron según sus posibilidades y más allá de sus posibilidades. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, termina diciendo: dieron según su voluntad. Dieron no por obligación, no porque esperaban quizás recibir algo extra de Dios, sino porque ellos quisieron dar. Ellos se dieron a sí mismos, ellos rogaron. Fíjate cómo dice, hermano, en el verso 4: suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. O sea, para estos hermanos, los hermanos de Macedonia, que eran unos hermanos que no eran ricos, no tenían abundancia, pero cuando ellos vieron la necesidad de otros hermanos, ellos dieron voluntariamente. Ellos consideraban el dar, el ofrendar para ayudar a otros hermanos, no como una carga, sino como un privilegio. Y esta actitud del corazón de ellos debe informar la actitud nuestra a la hora de nosotros practicar el acto de adoración de ofrendar. Ofrendar nunca debe ser una imposición para nosotros. De hecho, como hemos dicho en otras ocasiones, si nosotros ofrendamos por obligación o por una imposición, nos sentimos obligados a ofrendar, eso destruye el propósito de la ofrenda. No cumple su propósito, porque la ofrenda, el propósito de la ofrenda, ¿qué es lo que es? Adoración. Y eso debe brotar de un corazón redimido, de un corazón que ha experimentado el amor, hermano, de Jesucristo. Amados hermanos, 2 Corintios 8, del 3 al 9.
Hermano. Este verso del 3 está muy apropiado porque he escuchado personas o que invita a uno a la iglesia, lo primero que dice, no, es que en la iglesia le quitan a uno mucho dinero. Y este verso está apropiado para darle la contestación a veces a esas personas. Y pienso que a lo mejor es la excusa que ellos ponen para no venir a la iglesia. Exacto. Pero sí con ese verso se les puede contestar. Exacto, y es un asunto de voluntario. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes en esta mañana es: ¿por qué ustedes creen? ¿Qué es lo que se necesita para que una persona pueda dar gozosamente, voluntariamente, y que pueda considerar el dar como un privilegio? ¿Qué es lo que se necesita? Hay dos cosas necesarias para que esto se pueda lograr. Hermano, yo pienso que cuando uno, como creyente, nos acordamos que el Señor dio todo, dio su Hijo, y siendo como somos, yo pienso que tenemos que ir para atrás a eso, porque cuando Él dio todo, nosotros solamente le estamos dando una parte, se le hace poquito de lo que Él nos ha dado a nosotros, y yo creo que es el conocer al Señor que nos gozamos en darle. Amén. Eso es lo primero, hermano. Hermano, y también sabemos que hay una necesidad aquí en la iglesia, porque la iglesia depende de eso. O sea, como nosotros suplimos las necesidades de nuestras casas y no queremos fallar en que tiene que pagar la luz, el agua, todo eso, sabemos que aquí también se tiene que hacer todos esos pagos y más que debe de hacer. Tiene uno que considerar que eso también es casa de nosotros, porque somos una familia y dependemos, hermano, ¿sabe? La iglesia, humanamente hablando, depende de las ofrendas voluntarias, gozosas de sus miembros. La manera en la que Dios provee para las necesidades de la iglesia es a través de las ofrendas y de los diezmos. Ahora bien, lo primero, hermano, es haber experimentado el amor de Dios y conocer, ¿verdad? Haber experimentado en nuestra vida la salvación de Jesucristo, considerar que Cristo verdaderamente se dio a nosotros. Él se dio a sí mismo, se hizo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros que somos pobres fuésemos enriquecidos en Él. Eso es lo primero, haber experimentado el amor de Dios en nuestras vidas y haber sido perdonado, haber sido justificado. Una persona salva es una persona, hermano, que va a dar con liberalidad. Una persona salva no hay que empujarlo para que ofrende o diezme. Él va a dar de su propia voluntad. ¿Saben por qué, hermano? ¿Saben por qué decimos esto? Y quiero terminar esta es la última verdad que quiero resaltar en este versículo para ir al Antiguo Testamento. Pero fíjate cómo dice, hermano, el verso 5. Fíjate, en el verso 3 dice que dieron de su propia voluntad. En el verso 4 dice que ellos suplicaron con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Mira el verso 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente, ¿cómo dice el texto? Se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando una persona es salva y su vida, sabe que su vida le pertenece a Cristo, no va a tener problema para dar, para enriquecer la vida de otros, aun cuando eso implica que él llegue a ser también, ¿qué cosa? Todo. Ahora, lo segundo que necesitamos para poder dar con liberalidad y poder dar con gozo es, hermano, entender, conocer lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Es necesario que podamos tener un entendimiento bíblico acerca del tema de la adoración a través de las ofrendas, qué es lo que Dios espera de nosotros y cuál es la razón por la cual Dios instituyó este medio de adoración. Y es por eso que queremos, como parte de este estudio bíblico, ver lo que enseña la Biblia
No solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Y la semana pasada nosotros vimos qué es lo que la Biblia enseña acerca del diezmo ante la ley. Vimos estos dos pasajes. Hoy vamos a estar considerando, hermanos, el diezmo después de la ley. ¿Cuál es la enseñanza bíblica acerca del diezmo después de la ley? Y para ello, hermanos, quiero invitarles a buscar en sus Biblias Levítico capítulo 27, versos 30 al 33. Levítico capítulo 27, verso 30 al 33. Amén. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Dice, así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia, tanto el animal como su sustituto serán sagrados, no podrán ser vendidos. En el 34. Estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Amén. Fíjate, hermano, aquí hay varias instrucciones acerca de el diezmo, y también, hermano, hay una nota aclaratoria en el verso 34 que debe informar también la manera en que nosotros ofrendamos y damos al Señor. Hay una verdad, hermano, recurrente en estos versículos, del versículo 30 al 33. ¿Cuál es la verdad recurrente? ¿Qué es lo que el Señor repite en ese texto acerca del diezmo? Mira el versículo. El diezmo. Que todo el diezmo será consagrado al Señor. Que todo diezmo será, ¿qué cosa? Consagrado al Señor. En otras palabras, que el diezmo es de quién? Le pertenece al Señor. Ahora, cuando nosotros hoy pensamos acerca del diezmo, ¿qué es lo que pensamos? En dinero. Pero fíjate, hermano, que después de la ley, cuando Dios instituye la ley, le da la ley al pueblo, Él no solamente da los 10 mandamientos, sino que también Dios da regulaciones, leyes que describen o regulan la adoración que el pueblo le iba a ofrendar a Él. Y hay algo que Dios, hermano, y esto es importante, Dios le dice al pueblo, fíjate cómo dice, así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Y el verso 34 dice, estos son, ¿qué cosa? Los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y la razón por la cual quiero enfatizar ese versículo es porque nos va a ayudar a entender el concepto nuevo testamentario de las ofrendas. Cuando Dios da este mandamiento de ofrendar el ganado, la semilla, de todo lo que ellos daban, ¿a quién se lo dio? A los hijos de Israel. El diezmo era, como lo vemos después de la ley, era un mandamiento para los hijos de Israel. Porque el mandamiento, el diezmo tenía un propósito fundamental que vamos a ver en un momento. Pero el otro que quiero enfatizar, hermano, es que era, ¿qué cosa? No era algo voluntario, era obligatorio. Y quiero que tú notes esta terminología que ellos usan, que el Señor usa, que no es casualidad. Dice en el verso 34, estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés. Estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés. El pueblo de Israel
no tenía ¿qué cosa? Opción. Dios dio una orden. La 10ª cabeza de tu ganado, ¿de quién es? Es mío. Cada día que pasaba la Era del Señor. Y eso, hermano, cumplía un propósito. Hermano Marco, ¿qué? Sí, hermano, también estamos viendo que aparte de que después de la ley, o sea, el diezmo era obligatorio en el antes de la ley, pero también dice que en el Evangelio dice, si un hombre quiere revivir parte de su diezmo, le añadirá la 5ª parte, o sea que era ya el 15%, pero como vemos en el Nuevo Testamento, que lo hacían de voluntad, no porque ya fuera obligatorio. Exactamente. Y porque, amados hermanos, en el Nuevo Testamento, el dar, si usted se fija, cuando usted va, bueno, no me voy a adelantar ahí porque es lo que vamos a ver en la próxima clase, pero solamente quiero decir, cuando usted va al Nuevo Testamento, usted no va a ver la palabra diezmo, usted va a ver la palabra ofrenda, y vamos a ver por qué. Pero el principio, hermano, corre desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el principio? Que Dios demanda, Dios espera que su pueblo dé. La motivación cambia en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era ¿qué cosa? Era una orden. En el Nuevo Testamento es voluntario. Ahora, mira este otro texto de la Biblia, hermano. Deuteronomio 14, versos 22 al 29. Deuteronomio 14, versos 22 al 29. Va a pedir a la hermana Ariela que lo lea. Deuteronomio 14, 22 al 29. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo a cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti del lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás a levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo, al fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, lo guardarás en tus ciudades, y vendrá a levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano hiciere. Amén. Fíjate, hermano, cómo dice este texto el Señor. El Espíritu Santo inspira a Moisés, hermano, y le da a escribir estas instrucciones que Dios da acerca del diezmo. En Levítico capítulo 27 vemos que el diezmo era un acto obligatorio. Y mira, hermano, cómo en Deuteronomio capítulo 14, verso 22 dice: diezmarás, ¿cómo? Fielmente. Indefectiblemente, ¿sabes? Fielmente todo el producto de tu cementera, lo que rinde tu campo, ¿cuándo? Cada año.
Dice, y comerás en la presencia del Señor tu Dios en lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite y de los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, ¿para qué? Para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Piensa conmigo en este principio espiritual que Dios nos está enseñando aquí. Dios le dice al pueblo que tenían que diezmar fielmente o indefectiblemente. ¿Qué significa eso, hermano? Que no podía dejar de hacerlo. No podía dejar de hacerlo. Y fíjate que más adelante en el texto, hermano, dice, mira el verso 24, mas si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido. Fíjate, Dios les tenía que dar de todo lo que Dios le había dado a ellos conforme a la bendición que Dios le había dado, y tenían que hacerlo fielmente. No había excusa, no había opción. Ellos tenían que dar con fidelidad. Amados hermanos, y esto es importante para nosotros hoy, porque aunque ya nosotros no tenemos que diezmar de las vacas, ni de todo ni del fruto del granado de nuestros campos, los que tienen campo, sí hay un principio que es transferible a nuestros tiempos. Y yo quiero que tú notes, hermano, quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú crees, hermano, que en aquel tiempo los israelitas podían decir, yo esperaba que la cosecha me diera 3 quintales de trigo, nada más me dio 1, y lo que me dio es lo que yo necesito para pagar las deudas que dice, no voy a poder diezmar al Señor? ¿Tú crees que ellos podían hacer eso? No podían hacerlo. ¿Sí entendió la pregunta, hermano? No. Ok. Si ¿usted cree que los israelitas podían decir, por ejemplo, yo esperaba que la cosecha me diera 3 quintales de trigo, pero solamente me dio 1. Y este quintal que me dio es lo que yo necesito para pagar exactamente las deudas que yo tengo. No voy a poder diezmar este año. ¿Ustedes creen que ellos podían hacer eso? No. Ellos no podían decir, oh, Dios entiende. Porque la razón por la cual no podían decirlo es porque Dios había dado, ¿qué cosa? Un mandamiento, y ellos tenían que dar fielmente al Señor, indefectiblemente, pasara lo que pasara. Fueran 3, fuera 1 o fuera medio de lo que el Señor te diera. Ellos tenían que diezmar fielmente al Señor. Y mira el texto, hermano. Me encanta este versículo. El verso 23. Y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas. Dice, ¿para qué? Para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. La razón por la cual este texto me llama tanto la atención es porque revela, hermano, no solamente uno de los propósitos por el cual Dios establece el diezmo, sino también revela la razón por la cual nosotros muchas veces no damos. ¿Cuál es el propósito del diezmo, hermano? Después de la ley. Mira el texto, el verso 23. ¿Cuál es el propósito? Para enseñar al pueblo a temer al Señor. Pero también porque dice que lo debería de comer. Eso que el hombre estaba trayendo con la familia era para comerlo en la presencia del Señor. Era un acto de adoración. Era un acto de adoración. Era un disfrute para ellos en la presencia del Señor. Pero también era un mecanismo o un medio de enseñanza. El diezmo tenía un propósito didáctico. El Señor quería enseñarnos a temer su nombre. Y la razón por la cual eso es importante, hermano, es porque muchas veces nosotros no ofrendamos con liberalidad
No es tanto porque no tenemos, sino porque no ¿sabe? Tenemos que crecer en nuestro temor al Señor. Es falta de temor, de obediencia reverente a Dios. Hermano, una de las historias que me toca más en la mente y el corazón, además que no me acuerdo dónde está, tal vez no sé si está en el Nuevo Testamento, yo le digo cada vez que la veo, porque había hombres ricos ahí, hermano, y no querían dar, no querían. Pues llega esta mujer, espérense, pero yo creo toda la garganta, señora, y dio un mite. ¿Okay? Yo todo lo que tenía esa mujer. Y el Señor les dice, esta mujer no tiene nada, hermano. Dios no tiene todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y los otros hombres nomás se quedaron admirados. Eso para mí, yo hago visiones cada vez que leo necesito. Pero esa mujer, yo pienso que llegó toda la gente ahí, toda sin comer y nada, y dio todo lo que tenía. Así es, hermano, Es porque, un ejemplo para mí. porque esa mujer, hermano, primeramente, ¿Sabe de qué estoy hablando? sí, sí, hermano, No sé si era samaritano o... está en el Nuevo Testamento, hermano, y la razón por la cual ella se da completa, el Señor da todo lo que ella tiene, porque primeramente ella se había dado a Dios, hermano. Pienso que voy a usar la palabra condenar. Este texto nos está condenando en la actualidad a nosotros, al momento de decir que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Entonces ahí, a mi punto de vista, en la actualidad nos está condenando. O sea, no estamos temiendo, no le tenemos miedo a Dios, pues. Sí, y la palabra temor a Dios ahí, hermano, es, ¿qué cosa? Recuerden, no es temor servil, sino obediencia reverente. O sea, yo voy a dar porque tú eres Dios, porque tú demandas esto de mí, porque todo lo que tengo viene de ti. Y eso, hermano, es, aunque una vez más, aunque ya no tenemos que dar de la cosecha, como lo hacían ellos, el principio es transferible para nuestros tiempos. Nosotros debemos dar con fidelidad al Señor, porque es una expresión de adoración y de ¿qué? Y de nuestro temor al Señor. Fíjate cuántas cosas nosotros aprendemos de este pasaje. Precisamente el pasaje que el hermano Navarrete mencionaba es un buen ejemplo de la desobediencia a la que regresó el pueblo de Israel, porque el versículo 29 de Deuteronomio dice que el diezmo era para que las viudas y los huérfanos y los levitas no tuvieran necesidad. Y esta viuda que va al templo y da, no debería de estar en esa posición de tener que dar lo único que tenía para irse a morir. Ella tenía que haber sido sustentada por el pueblo, pero el pueblo había olvidado el mandamiento del Señor y estaban abusando de los diezmos y de las ofrendas para enriquecerse ellos. Y por eso la viuda está en la posición que está. Sin embargo, ella no dice, bueno, como a mí no me sustentan los diezmos, yo no voy a diezmar. Ella fue y dio su ofrenda. Así es. Y si usted se da cuenta, hermano, después, cuando usted tenga con más tiempo en su casa, léase todo ese pasaje, el capítulo 16 capítulo 14, perdón, de Deuteronomio, y profundice, hermano, usted en ese pasaje, porque ahí hay claras instrucciones, hermano. Incluso ellos tenían que darle el diezmo era para el sostenimiento de los pobres, de la viuda, y también de ¿quién? De los levitas. Era una expresión, hermano. ¿Quiénes eran los levitas, hermano? Los sacerdotes. Los que estaban sirviendo en el templo. Y dice, ellos no tenían ¿qué cosa? Heredad. No tenían tierra, no tenían nada. Y el pueblo tenía que dar para el sostenimiento de ellos también. Era una manera de cuidar, como dice el texto, hermano, si usted se fija,
verso 27 dice, tampoco desampararás al levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. O sea, era una expresión de qué, también de expresar su cuidado hacia aquellos que servían en la casa del Señor. Ahora, mira conmigo, hermano, Deuteronomio 14, 29. 14, 22, 29, ya lo leímos. Pero hay algo que nosotros aprendemos. Dice, el diezmo no era simplemente un deber del pueblo, era también una expresión de gozo y de gratitud. Esto es lo que hemos estado hablando acerca de este pasaje. No era simplemente un deber, era una expresión de gozo y de gratitud a Dios por lo que Dios nos había dado, le había dado. El diezmo servía para enseñarle al pueblo a temer a Dios. Esas son las cosas acerca del diezmo que nosotros aprendemos, hermano, después de la ley, que deben informar, que hay principios que deben informar la práctica hoy de dar al Señor. Hoy, hermano, el dar al Señor debe ser una expresión de ¿qué? De gozo y de gratitud a Dios por lo que Dios nos ha dado. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, si mal no recuerdo, él le dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora bien, vamos, hermano, a ver ahora que en el Antiguo Testamento, hermano, habían tres tipos de diezmo. Estaba el diezmo para el sostenimiento de los levitas, estaba el diezmo para festejar como familia por la provisión de Dios, y estaba el diezmo para el sostenimiento de los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Todo lo tienen ahí, hermano. Le voy a dar chance para que lo escriban los que están tomando nota para ir al texto. Estaba para el sostenimiento de los levitas, para festejar como familia por la provisión de Dios, para el sostenimiento de los huérfanos, las viudas y extranjeros. Ahora bien, hermanos, vamos a ver, no lo vamos a leer todos, no vamos a leer estos textos, porque, déjame ver solamente un momentico. Cuando terminen, hermano, me dicen, me dejan saber para seguir. Hermano, otro ejemplo de edad es como cuando los hermanos en la First Baptist Church quisieron hacer esa iglesia, porque antes se congregaban en este lado. Levantaron dinero el domingo para comenzar a hacerlo. Y en esos tiempos había gente que tenía dinero ahí, que iban a esa iglesia, a esto. Y en un domingo, hermano, levantaron $3,5 millones para comenzar esa iglesia. Ustedes imaginen esa cantidad de dinero. Podemos levantar el mundo. Y lo que puede motivar, lo que motiva a una persona a hacer algo como eso, hermano, es precisamente el temor al Señor, la gratitud al Señor y el saber qué es lo que Dios demanda y espera de su pueblo. El poder de tener fe. Ahora bien, hermano, mire, voy a poner algunos textos en pantalla, que yo quiero que usted los apunte. No los vamos a ver porque en el pasaje que nosotros vimos de Deuteronomio, que aparece, que está ahí también puesto, solamente apunte el número 18. Ya vimos cuáles son los tres tipos de diezmo: el sostenimiento de los levitas, para los pobres y para celebrar como familia. Y estos significan a los otros. Sí, hermano. Sí. Solamente apunte el de número, porque el de Deuteronomio 14
ya lo consideramos. ¿Todo lo tienen, hermanos? Ok. Cuando nosotros hoy, en muchos círculos evangélicos hoy, usamos o se usa el Antiguo Testamento o la enseñanza del Antiguo Testamento como un mecanismo para obligar a la iglesia, para crear un sentido de deber y de culpabilidad en los hermanos para que ellos ofrenden. ¿Cuál es el pasaje favorito del Antiguo Testamento que se usa regularmente para crear ese sentido de temor, de culpabilidad en la iglesia para ofrendar, para diezmar? ¿Cuál es el texto favorito? Malaquías 3:10. Es decir, hermano, hay que ofrendar porque hay que diezmar. Si no diezmas, estás robándole al Señor. En vuestros diezmos y ofrendas. Y cuando nosotros pensamos en el diezmo hoy, ¿en qué términos pensamos? ¿Qué es lo que es el diezmo? Cuando tú vas a diezmar, ¿qué es lo que tú sabes de tu cheque? El 10% de lo que te entra. ¿Por qué? Porque tú dices, es el diezmo lo que hay que dar al Señor. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, hermano, nosotros aprendemos que todos estos diezmos sumaban el 23% de las entradas de los israelitas. Cuando ellos sumaban y guardaban todos estos diezmos que ellos tenían que dar, sumaban un total del 23% de todas sus entradas. Eso significa que si nosotros vamos a usar el Antiguo Testamento solamente como una regla rígida para diezmar y ofrendar, todos estamos robándole a Dios, porque según el Antiguo Testamento, ¿era qué cosa? 23%. Pero nosotros, hermanos, de alguna manera nos sentimos, cuando damos el 10%, nos sentimos que estamos cumpliendo. Ahora, ¿significa esto que tenemos que nosotros dar el 23% de nuestra entrada? No. En la medida que la revelación de Dios va progresando en la Escritura, va del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios va haciendo más claro cómo debemos de ofrendar y cuál deben ser los principios espirituales que nos deben llevar a hacerlo. Pero la razón por la cual es importante, hermano, que nosotros tengamos en cuenta lo que el Antiguo Testamento enseña, es porque, hermano, hay principios espirituales que son transferibles. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido hoy acerca del tiempo, después de la ley? ¿Qué usted aprendió en esta mañana? No es una obligación, sino, o sea, es un mandato, pero se tiene que hacer con gozo. En el Antiguo Testamento era ¿qué cosa? Una orden, era obligatorio, pero debían hacerlo también con gozo, con alegría. ¿Qué más aprendimos del tiempo? En el Antiguo Testamento, después de la ley. Últimamente era más cuando vemos a Cuando sumamos todos los diezmos que Dios era más de lo que nosotros entendemos como lo máximo. ¿Qué más aprendemos? Aprendimos, hermano, el sostenimiento de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros y de los levitas. Y de los levitas, muy bien. ¿Qué más? Que esta práctica enseñaba a tener siempre al Señor. Tenía un propósito de enseñanza, enseñaba al pueblo a temer a Dios. Y como decíamos, esta verdad, hermano, nos revela la razón por la cual muchas veces nosotros hoy no somos fieles en dar al Señor y por qué nos cuesta tanto dar al Señor. Porque falta temor a Dios. Ahora, el hermano Martín decía una cosa, hermano. Yo nada más me quedan 2 minutos, quiero terminar a las 20 exactamente. Solamente, hermano, me quedan 3 minutos para que usted estudie en su casa.
Yo quiero que usted apunta ahí en sus notas. Segunda de Crónicas 31, verso 5 y verso 11 al 12. Apunta estos textos porque la semana que viene vamos a ver, hermano, vamos a comenzar preguntándole qué usted aprendió de esos textos. Segundo de Crónicas, capítulo 31, verso 5 y verso 11 al 12. Y Nehemías, capítulo 12, verso 44. ¿Todo lo tienen, hermanos? Malaquías 3, del 6 al 8. Malaquías 3, del 6 al 8. Todos tienen los textos, hermano. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Estudien esta semana estos textos bíblicos. Tomen tiempo para estudiar la Biblia. Y el domingo que viene, antes de entrar en lo que el Nuevo Testamento enseña, te voy a preguntar qué aprendiste de estos textos acerca del diezmo y las ofrendas. Ahora, yo quiero terminar, hermanos, diciendo algo. Ciertamente, como decía el hermano Martín, este pasaje nos condena. O sea, al considerar Deuteronomio 14, expone la pecaminosidad de nuestro corazón y las motivaciones de nuestros corazones. Y eso deja en nosotros, ¿qué cosa? El peso de la ley. Dios ha expuesto nuestro pecado en ese sentido. No somos fieles, ¿por qué? Porque no tenemos temor a Dios. No ofrendamos con liberalidad porque no lo hemos dado a nosotros mismos al Señor, porque hemos priorizado otras cosas. Hermanos, cuando nosotros, hay momentos en la providencia de Dios que verdaderamente Dios ordena escasez en la vida de su pueblo. Y desafortunadamente, o sea, cuando Dios ordena esa escasez muchas veces, ¿sabe por qué? ¿Para qué Dios lo hace? La razón por la cual Dios ordena temporadas de escasez en la vida de su pueblo es por dos razones, básicamente. Número uno, para probar nuestra fe. Y número dos, para enseñarnos a depender de Él. Cuando tenemos dinero, nos sentimos ¿cómo? Seguros. Cuando tenemos dinero, hermanos, como lo hemos dicho siempre, desafortunadamente cuando tenemos dinero, ni siquiera tomamos decisiones económicas sin ni siquiera orar. Porque tenemos el dinero. Pero Dios ordena tiempos de escasez para recordarte, para enseñarte a depender de Él y para probar tu fe y para probar mi fe. Desafortunadamente, la mayor parte del tiempo desaprobamos la prueba. Porque cuando vienen tiempos de escasez, ¿qué es lo primero que nosotros ponemos a un lado? Nuestros diezmos y ofrendas. Ahora, eso, hermano, nos deja a nosotros hoy bajo el peso de la ley, culpables. ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es la solución? La solución en esta mañana, para ti y para mí, número uno, es pedirle al Señor que nos perdone. Que confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Eso es número uno. Número dos, pedirle a Dios que por medio de Cristo Él renueve en nosotros nuestro temor a Él, nuestro amor por Él, nuestra obediencia a su nombre. Y que por medio de Cristo Él renueve en ti y en mí nuestro amor por nuestros hermanos y nuestro amor por los que estamos perdidos. Amados hermanos, mi amada iglesia, en Cristo hay perdón, pero en Cristo y por medio de Él tenemos los recursos y la fuerza necesaria para nosotros poder honrar a Dios en la manera en la que nosotros vamos. Solamente en Cristo por medio de Él. Son nuestra respuesta, la manera en que debemos responder en esta mañana es corriendo a quien llamamos, a Cristo, por perdón y por la ayuda para glorificar a Dios.
Hermano. Hermano, yo me di cuenta porque yo trabajé con un hombre que era muy rico, hermano. Y me di cuenta que lo que pasa con una persona que tiene mucho de todo, se le endurece el corazón. Y todo lo más importante para esa persona, hermano, viene siendo el dinero. Tiene que hacer dinero para poder correr su negocio. Tiene que estar ahí siendo. Ese señor, hermano, no cree en el Señor. Que se le endureció el corazón a que no creía en Él. Yo le decía, todo lo que tú tienes, no se lo voy a llevar. Y él me decía, hermano, tenerlo. Digo, oye, está bien, pero el Señor lo ha bendecido a usted tanto, ¿por qué no cree en Él? ¿Por qué? Su corazón estaba endurecido. No sabe lo que pasa eso. Así es, hermano.